Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Emiliano García, ya nos hemos visto en otras ocasiones. Hoy terminamos nuestro ciclo Chile Constituyente, que comenzó el 24 de julio de este año, con diversas exposiciones, y tenemos hoy día al profesor Jaime Arancibia, de la Universidad de los Andes. El profesor Jaime Arancibia es abogado de la Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho en la Universidad de Cambridge, profesor actualmente de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes. También fue ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hace algunos años y experto en diversas materias relacionadas con el ámbito administrativo económico y por supuesto también con el tema que nos convoca hoy día y que resulta tan interesante, sobre todo a la luz de las últimas discusiones que se han dado en torno al eventual proceso constituyente, a los contenidos de la nueva constitución, sobre, por ejemplo, entre otras cosas, el derecho de propiedad o la libre iniciativa económica, que siempre, al menos en nuestro medio, digamos, ha sido bastante debatida porque se asume, ¿cierto?, que existen determinadas razones ideológicas para mantenerla, ¿cierto? Y hay una crítica muy fuerte, de orden político, por cierto, en torno a ello, y que creemos importante aclarar, formar en torno a eso, y por supuesto también promover una determinada visión acerca de estos derechos y también estas libertades involucradas dentro de este concepto que denominamos orden público económico. Así que le damos la bienvenida y las gracias al profesor Jaime Arancibia por estar hoy día con nosotros, y los dejo con él para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, profesor Jaime. Muchas gracias, Emiliano. Aprovecho de agradecer la invitación de la Fundación Jaime Guzmán para exponer sobre este tema. La verdad es que el objetivo de esta presentación es simplemente familiarizarnos con los aspectos esenciales que debe considerar una constitución, en mi opinión, en materia de orden público económico, y de alguna manera, de cara a la Constitución chilena, ver cómo estamos en la consideración de esos elementos. Lo primero que quería decir, simplemente de modo introductorio, es que es partir con una definición de orden público económico, porque la verdad es que hay varias definiciones. Yo simplemente quisiera familiarizarnos con una que me parece que es bastante interesante, que es por su brevedad y por su claridad, que es la de la Corte Europea de Justicia, el Tribunal de Luxemburgo, que señala que el concepto de orden público implica una amenaza real y suficientemente grave que afecte un interés fundamental de la sociedad. Como toda excepción a un principio fundamental del tratado, en este caso está pronunciando sobre la libertad económica, la excepción de orden público debe ser interpretada de forma restrictiva. Pues bien, esto ya nos sitúa en un ámbito en que, considerando que en el ámbito de relaciones humanas de carácter contractual o extracontractual, hay ciertas cosas que para las cuales la libertad de los hombres no está permitida, porque el ejercicio de la libertad sin restricciones en ese caso podría derivar en daños mayores para la paz social y para el interés social. Ahora, me parece que el concepto de orden público, como se trata de intereses fundamentales de la sociedad, y sabemos que está de alguna manera íntimamente unido al concepto de bien común. Y el concepto de bien común, tal como está definido en la Constitución, que me parece que es una definición aceptable, estresa y enfatiza que es necesario resguardar no solamente el interés de cada uno, sino que el interés de todos. El bien común se asegura cuando se protege el interés de todos y el interés de cada uno, y por lo tanto no hay verdadero bien común cuando se procura el bien de todos sacrificando el interés de cada uno, o cuando se procura resguardar el interés de cada uno en perjuicio del todo. Y con esto ya introducimos una dialéctica, no es dialéctica en realidad, porque ambos son elementos indisolubles, es un binomio indisoluble, el interés de todos y el interés de cada uno. Más que una dialéctica, es un binomio indisoluble para efectos de alcanzar el bien común. Y por tanto, a la hora de hablar de orden público económico, me parece que
son aquellas restricciones que debe enfrentar el interés público a la hora de actuar en pos de ese interés, pero también forma parte del orden público económico aquellas restricciones que debe enfrentar el interés privado al momento de desempeñarse en sociedad. Y por eso que, dicho sea de paso, me parece que es una visión reduccionista pensar que el orden público solamente existe para el resguardo de intereses públicos, valga la redundancia, o también pensar que el orden público solamente existe para la protección de intereses privados, porque la verdad es que si entendemos que es un principio cardinal relacionado con el concepto de bien común, se trata de aquellas restricciones que tienen que servir a ambos principios, a ambos intereses, ¿no? El interés de todos y el de cada uno. Bien, y quisiera insistir en esta idea, porque me parece que es un elemento, es una definición que destaco de esta Constitución, que cuando se habla de la servicialidad del Estado y la necesidad de que el Estado contribuya a crear las condiciones sociales de bien común, las define como aquellas que permiten a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcanzar su mayor realización espiritual y material posible, ¿no? Entonces, desde un comienzo, ya en las bases de la institucionalidad, nuestra Constitución no excluye la necesidad de que para que haya bien común tiene que respetarse el interés público y el interés privado de modo conjunto. Por lo tanto, avanzando en un concepto de orden público, me parece que la pregunta que surge es ¿cuál es el interés de todos en materia económica? ¿Y cuál es el interés de cada uno en materia económica? Para efectos después de revisar de qué modo esos intereses, el de todos y el de cada uno en materia económica, se pueden desarrollar de un modo que sea consistente o congruente con el derecho o no. Y al respecto, si tuviese que partir con qué es lo que interesa a cada uno, o cuáles son los derechos fundamentales que corresponde proteger respecto de cada uno y de cada integrante de la comunidad nacional en materia económica, naturalmente los más importantes son aquellos que menciona el artículo 19 de la Constitución, aunque ya sabemos que muchos de ellos venían de antigua data. Y por lo tanto, forma parte del interés de cada uno para efectos de alcanzar su mayor realización espiritual posible, la libertad de trabajo, la admisión a todas las funciones y empleos públicos, el derecho de desarrollar actividades económicas, el derecho de adquirir toda clase de bienes, el derecho de propiedad. Podríamos mencionar también aquí, aunque no está, el derecho de asociación. Y otros, naturalmente, todos los derechos es muy difícil verlos como compartimentos estancos. Todos los derechos de alguna manera contribuyen al bienestar económico de un individuo, pero he querido centrarme, en razón del tema, en las libertades o derechos o garantías económicos que permiten que cada integrante de la comunidad nacional se desarrolle. Pero existe también un interés de todos en materia económica, y cuando me refiero a todos, estoy pensando en hay un interés público que es necesario resguardar en materia económica. Y es el interés de todos. Y ese interés de todos en materia económica me parece que es la Constitución de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, y al mismo tiempo hay un interés de todos de prevenir que cada uno al momento de ejercer sus derechos lo haga de un modo abusivo. Y esta idea la podemos relacionar también con el principio de horizontalidad de los derechos fundamentales, por cuanto, dado que el artículo 6 de la Constitución ordena que los preceptos de la misma obligan a toda persona, institución o grupo, siempre se ha entendido, y también por aplicación del artículo 20 de la Constitución, el recurso de protección, que goza de una legitimación pasiva respecto de cualquiera que atente en contra de los derechos fundamentales, no solamente respecto del Estado. Esta horizontalidad de los derechos nos permite decir que cada uno, al momento de ejercer sus derechos y libertades económicas, tiene que procurar hacerlo de un modo que no afecte el interés de los demás en desarrollarse en igualdad de condiciones o de modo abusivo.
Bien. Entonces, como no estamos en una sociedad de ángeles, sino que en una sociedad de seres humanos que tenemos errores, tenemos propensiones, tendencias, inclinaciones a cometer injusticias en nuestras relaciones, es necesario que el Estado cumpla un rol en asegurar que las relaciones de carácter económico entre los individuos de una sociedad sean justas. Y por lo tanto aquí el Estado necesariamente tiene un rol de garante eficaz de que las relaciones económicas entre los individuos de una comunidad y las relaciones también de esos individuos con el mismo Estado sean regidas por la virtud de la justicia. Y para eso, naturalmente, y a la hora de considerar el diseño técnico que tiene que tener una constitución para asegurar precisamente la justicia económica en las relaciones entre las personas, es que naturalmente existen algunos medios. Ahora, antes de ir a esos medios, quisiera mencionar que continuar con esta idea de que la falencia de los particulares que incurren en algunos actos de injusticia es simplemente, para ser un poco más preciso, quisiera ejemplificarlas. Entonces, ¿en qué caso cada uno, a la hora de ejercer un derecho económico, puede incurrir en malas prácticas, en conductas injustas que atentan en contra del interés de cada uno con que se relaciona y con el interés público, ¿no? Entonces, los abusos en materia económica que suelen ocurrir y que naturalmente yo diría que son abusos cometidos por enemigos del mercado, porque quien atenta en contra de la justicia de las relaciones económicas de alguna manera se transforma en un enemigo de las buenas prácticas de mercado, son los siguientes, ¿no? El uso de la letra chica en los contratos, la modificación unilateral de contratos privados, los ilícitos anticompetitivos y de competencia desleal, la publicidad engañosa, la mala fe en la postventa. Cuando hablo de mala fe en la postventa no me estoy refiriendo necesariamente a la malicia, sino que la quisiera asociar al artículo 1546 del Código Civil, que dice que en las relaciones contractuales las obligaciones que surgen no solamente obligan a lo que está expreso en el texto del contrato, sino que a todos los elementos de la esencia de esa obligación, ¿no? Y por lo tanto, si no se cumplen los elementos de la esencia de esa obligación, a veces se pueden producir daños, ¿no? Y quizás por poner un ejemplo más concreto aún, a todos les puede haber pasado que en la preventa de un producto hay un trato personalizado, deferente y cordial, y sin embargo en la postventa el trato es impersonal, telefónico y con, se podría decir, con el carácter aleatorio de ganancia incierta respecto de lo que se pueda obtener, ¿no? Los contratos de adhesión con riesgos mal distribuidos, el aprovechamiento del desequilibrio negocial entre las partes, los conflictos de interés ex ante y ex post de particulares al momento del ingreso a la administración pública, condiciones laborales indignas, uso de información privilegiada, engaño y fraude. Claro, a muchos de ustedes les puede sonar conocido este tipo de ilícitos, no tienen por qué estar tipificados en la Constitución, pero lo que sí quiero decir es que en el ejercicio de las libertades económicas existe la posibilidad de que se cometan injusticias que es necesario evitar mediante un actuar eficaz del Estado. Y estos son los ejemplos. Ahora, ¿cuáles son los medios de los que dispone el interés público y el representante del interés público, que es el Estado, para efectos de evitar o corregir estos atentados al orden público económico? Si tuviese que mencionar los más importantes, podríamos decir que los medios del Estado para asegurar el bien de todos y de cada uno en materia económica son el ejercicio del poder de expropiación por causa de utilidad pública, el poder de recaudación tributaria, y también por la vía de recaudación mediante la venta de productos que producen las empresas estatales, el poder de limitar el dominio, las limitaciones al dominio, el poder de modificar y poner término a relaciones jurídicas públicas, sobre todo en materia contractual, el poder de celebrar contratos administrativos, el poder de realizar actividades de fomento. Cuando hablo de fomento me refiero
a los poderes de subsidio, descuentos tributarios, becas, premios, entrega de fondos, entrega de terrenos, etc. Y también el poder de regular o de desplegar una regulación exigible para prevenir daños subjetivos contractuales y extracontractuales y para asegurar una interacción eficiente entre los partícipes de una actividad. Me refiero estrictamente al poder de regulación económica o contractual. También el Estado, para efectos de asegurar la participación, en algunos casos en igualdad de oportunidades en la vida social, puede también asumir labores de provisión directa de bienes y servicios. Yo diría que este es un conjunto de potestades de las que puede disponer un Estado y que la mayoría de ellas están previstas en la Constitución para efectos de asegurar que la participación de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad permita su mayor realización posible por la vía de asegurar el intercambio justo, por la vía de prevenir atentados al orden público económico. Bien, pero aquí hay que considerar que así como existe la posibilidad de que los particulares en ejercicio de sus derechos puedan cometer injusticias o puedan abusar de sus derechos, considerando que también el aparato estatal está compuesto de los mismos seres humanos con las mismas propensiones o con las mismas inclinaciones, sería ingenuo pensar que a la hora de desplegar sus poderes, el Estado no también, o los seres, o las personas, o los funcionarios que están que son integrantes de los órganos titulares de poderes, puedan también incurrir en actos, prácticas o abusos que atentan en contra del orden público económico. En este caso, el atentado necesario que ejerce el Estado para efectos de asegurar ese intercambio justo. Y podríamos mencionar como ejemplo de esas malas prácticas del Estado, perdón, nos vamos a acordar un poco, los siguientes, ¿no? Normalmente podría ocurrir que el Estado use de su poder recurriendo a la estatización monopólica injustificada de alguna actividad privada, o no monopólica injustificada o privilegiada. Estatizar manteniendo la participación de los particulares, pero sin la debida justificación. O omitir injustificadamente el otorgar concesiones a sujetos privados que pudiesen colaborar en asociaciones público-privadas. O limitar de modo desigual y brusco o no compensado el dominio. O establecer derechos o imponer derechos sociales difícilmente exigibles. O mantener empresas estatales deficitarias. O realizar expropiaciones no compensadas. O emitir emisión o gasto sin respaldo. O aplicar tributos desproporcionados o injustos, o aplicar una distribución ineficiente de utilidades de empresas estatales, o tratar de modo discriminatorio en el otorgamiento de actos de beneficio o actos de sanción, o imponer obligaciones legales vagas o de origen administrativo, o sea, sin respaldo legal, o frustrar expectativas legítimas por cambio de legislación, sin respetar la confianza legítima, naturalmente, sanciones ilegales o sin debido proceso, regulación de exigencias desproporcionadas o que impliquen renuncia a derechos fundamentales, trato desigual mediante tributos encubiertos en materia de planes de salud o licitaciones de autorizaciones con el esquema DEMSETS, que es más propio de un esquema concesional, y también el trato desigual mediante garantías suspensivas de cobro, ¿no? Que en algunos casos produce una desprotección al acreedor, ¿no? Que al mismo tiempo puede ser deudor de otro. Entonces, si nos damos cuenta, por estar compuesta esta comunidad de seres humanos con inclinaciones y defectos, o que puedan de alguna manera verse tentados por incentivos perversos a cometer actos de injusticia en materia económica desde el sector privado o desde el sector público, es que cobra una importancia muy grande el derecho, porque el derecho es aquella ciencia que estudia la justicia de las relaciones económicas, contractuales,
para que cada uno, para dar a cada uno lo suyo económico, ¿no? Y eso supone el reconocimiento a nivel constitucional de principios que aseguren la justa relación entre los agentes económicos y el Estado y los agentes económicos entre sí. Lo digo porque en algunos casos hay que considerar que el hecho de tener una constitución que asegure ciertos grados de prosperidad no obsta a que esa misma prosperidad, en algunos casos suena paradójico, pero pueda llevar a un exitismo en los pueblos que lleva a descuidar sus relaciones de justicia, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención este ciclo constitucional que describe Polibio, nada menos que del siglo II a.C., con respecto a la Constitución romana, en que él la critica precisamente porque dice que en el fondo los problemas derivados de la sociedad romana se deben a una constitución no mal diseñada, sino que una constitución que les aseguró la prosperidad, ¿no? Y por tanto es necesario modificarla muchas veces precisamente para hacerse cargo de esos problemas. Quisiera citar a Polibio, ¿no? Esa frase sobre el ciclo de las constituciones y que tiene algún componente económico, y que de alguna manera me parece interesante porque refleja las tentaciones, miserias, inclinaciones que podemos tener todos los seres humanos enfrentados a determinados incentivos de carácter público o de carácter privado. Dice así Polibio: siempre que una constitución ha superado muchos y grandes peligros y alcanza una supremacía y una pujanza incontestadas, es claro que se produce una gran prosperidad que convierte a los ciudadanos en enamorados del lujo y en pendencieros fuera de lo común, por su afán de desempeñar cargos y de otras ventajas. Estos defectos irán en auge y empezará la involución hacia un estadio inferior, por la apetencia de magistraturas, por la vergüenza de no ser famoso y, además, por la soberbia y el despilfarro. Sin embargo, el que hará culminar la evolución será el pueblo, cuando opine que hay quien gana injustamente y le hinche la adulación de otros que aspiran a obtener sinecuras. Enfurecido entonces, y en su rabia codicioso de todo, el pueblo creerá que los gobernantes no están a su altura, se negará a obedecer, se tendrá a sí mismo por el todo, dueño del poder, soberano. El estadio siguiente recibirá el nombre más bello de todos: libertad y democracia. Pero la denominación de la realidad será la peor: la demagogia. Bien, me parece que esta frase es muy decidora en el sentido de que la prosperidad que puede asegurar una constitución a las naciones no es garantía cierta de que el orden institucional se va a establecer, porque en algunos casos esa prosperidad, si no es renovada para efectos de establecer los límites correspondientes, puede derivar precisamente en incentivos perversos y en abusos tanto de los que buscan magistraturas del Estado como aquellos que se han dado a el despilfarro y a las mezquindades en materia privada. Y aquí por eso quisiera reivindicar el rol del derecho. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el rol del derecho en la prevención de los abusos? Me parece que los principios cardinales que permiten asegurar el orden justo en materia económica son los principios, y por tanto aquí ya estoy entrando en un terreno en el que me parece que no pueden no estar en una constitución política, son la legalidad, la eficacia en el actuar del Estado, la esencia, el respeto a la esencia de los derechos, la igualdad de trato del Estado en relación con otros particulares y con entidades del Estado realizando actividades privadas, la proporcionalidad de las cargas públicas, la certeza jurídica concretada en el principio de confianza legítima, en el principio de irretroactividad de las leyes y en el respeto de los derechos adquiridos, y
podríamos agregar aquí también el resguardo de los contratos y también el acceso de las personas que se sientan afectadas en sus relaciones contractuales privadas o en sus relaciones con el Estado a un juez natural, independiente e imparcial que pueda resolver esos conflictos con igualdad de armas conforme a un debido proceso. Naturalmente, si nosotros, sobre la base de este listado de atributos necesarios para resguardar el orden público en materia económica, revisamos lo que es la actual Constitución, podríamos decir que muchos de ellos, de estas garantías, ya están presentes en la Constitución chilena. Sin embargo, como es tan mala en materia constitucional la petrificación, el anquilosamiento, el tradicionalismo, como al mismo tiempo la disrupción, la innovación, el nihilismo, es que a mí no me parece que lo propio de un sistema constitucional sano es precisamente entender la Constitución como un cuerpo vivo que va conservando las herencias o legados valiosos, pero al mismo tiempo va siendo consciente de la necesidad de adaptar o precisar o introducir criterios que las circunstancias exigen. Y por lo tanto, a la hora de perfeccionar la Constitución chilena en materia de orden público económico, a mí me parece que hay ciertos principios que se han vuelto fundamentales en las relaciones entre particulares y en las del Estado con los particulares que no están de modo explícito. Naturalmente es posible deducirlos por vía interpretativa, pero si de mí dependiera, me parece que habría que consagrar constitucionalmente el principio de proporcionalidad de las cargas públicas, no solamente de los tributos, no solamente la igualdad ante las cargas públicas, estoy hablando de la proporcionalidad, porque eso se aplica a una serie de cargas públicas, incluyendo también las sanciones, pero no solo las sanciones, sino que también, por ejemplo, todas aquellas cargas anejas al otorgamiento de una autorización, el principio de confianza legítima, que entendemos que no esté consagrado porque es un principio dogmática en el siglo, a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, la exigibilidad de derechos sociales legales, naturalmente existe toda una discusión respecto de la necesidad de asegurar derechos sociales, si están en la Constitución o están en la ley, pero me parece que si estuvieran en la ley, aún me parece que sigue pendiente la posibilidad de exigirlos debidamente, porque no siempre el recurso de protección es un canal judicial suficiente para lograr la exigibilidad de esos derechos. Muy importante la concursabilidad de los bienes públicos, porque en algunos casos es necesario profundizar el régimen de concursabilidad de los bienes públicos, y cuando digo bienes públicos, nombramientos para acceder a cargos públicos, licitaciones de autorizaciones, licitaciones de contratos públicos, etcétera, para efectos precisamente de asegurar la igualdad de condiciones en el acceso a los bienes públicos, ¿no? Mencionaría también la regulación del déficit de empresas públicas o su sustitución por servicios públicos. Me parece que la gran diferencia entre una empresa del Estado y un servicio público es que la empresa existe para, su nombre lo dice, lucrar en beneficio de todos. Es una empresa del Estado cuya finalidad es financiar al Estado producto de los excedentes y margen de utilidades que obtenga. Por lo tanto, no cumple su objetivo una empresa del Estado que constantemente incurre en déficit. ¿Significa que tenga que desaparecer? No necesariamente, porque muchas de ellas cumplen fines de servicio público. Lo que pasa es que si fuera en servicio público, no tendríamos el problema de estar esperando ese enriquecimiento del que se espera. O sea, en algunos casos quizás haya que sustituirlas por un servicio público. Lo que no podría ocurrir, me parece, es que un concepto, un instrumento que tiene el Estado, que es la empresa pública, que tiene que existir precisamente para enriquecer las arcas del Estado y de alguna manera alivianar la carga tributaria a los contribuyentes, terminen los contribuyentes destinando los tributos precisamente para cubrir déficit que se supone que tendrían que ir de vuelta. Bueno, me parece que es el modo de explicar el cuadro. Y un asunto que me parece que también es muy interesante, ya vamos terminando, solamente me quedan 2 láminas, es revisar muy bien la calidad de las políticas públicas en materia económica.
porque de alguna manera, naturalmente muchas de las políticas públicas se desarrollan a la luz de casos que provocan conmoción pública y que naturalmente en algunas situaciones reflejan la ineficacia del Estado, la incapacidad material del Estado de absorber determinados problemas, y eso está muy bien, pero si bien en algunos casos el diagnóstico puede ser adecuado, la solución prevista no es la mejor. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros en Chile acostumbrados a los rankings que nos enorgullecen, este estudio realizado por unos autores extranjeros y publicado en la revista británica de Ciencia Política del año 2014, es un estudio bien interesante que establece la calidad regulatoria de los países de la OSD. Y entonces ellos fijan una serie de parámetros metodológicos, de transparencia, de consulta a los stakeholders, digo, a las personas que se van a ver involucrados con la política. Naturalmente el grupo de la OSD es un grupo selecto, es un barrio exclusivo, y por lo tanto, naturalmente, entramos en una liga de los clasificados para el Mundial, por así decirlo. Pero si se tratara del Mundial de los países de la OSD, lamentablemente Chile está en el último lugar en calidad regulatoria. Y aquí a lo mejor no se ve muy bien en la pantalla, pero aquí está Chile, que es la que tiene la peor calidad regulatoria en materia de políticas públicas de todos los países de la OSD. Y también en la revisión del impacto regulatorio en el desarrollo de leyes primarias. Por lo tanto, también me parece que a la hora de considerar una mejora en los instrumentos de orden público económico en la Constitución, tendríamos que hacernos cargo de este elemento que no nos enorgullece. Bien, y como último criterio interesante es que se discute mucho que en el caso de ganar el apruebo y de escribirse una nueva Constitución, muchos autores dicen o tienen dudas respecto de si se va a tratar de una constitución extensa o se va a tratar de una constitución de mínimos. Y uno dice, bueno, ¿tiene alguna incidencia la longitud del texto constitucional en relación con aspectos de economía? En principio podría ser muy indirecta esa relación, pero quisiera también traer a colación este estudio de los mismos autores que he citado anteriormente, que de alguna manera hicieron una... fíjense que voy a hacer de inmediato una aclaración, porque me parece que aquí se descompaginó un poco la presentación, íbamos como avión. Esta imagen, porque después pueden venir las rectificaciones, entonces prefiero hacerla de inmediato. Esta imagen del impacto regulatorio proviene de un texto de la OSD, que por lo tanto la fuente que estoy citando acá abajo no corresponde a la lámina. La fuente que estoy citando acá abajo corresponde a esta lámina, por si acaso. Y esos autores hicieron un cruce entre la longitud de las constituciones y el ingreso per cápita. Por país, el Producto Interno Bruto per cápita por país. Y es interesante porque, de alguna manera, hay una cierta relación entre la longitud de una constitución en palabras y el ingreso per cápita. Y por lo tanto, la regla que de alguna manera surge es que mientras más breve es la constitución, mayor es el ingreso del Producto Bruto Interno o Doméstico per cápita. Fíjense ustedes, Chile está ubicado aquí al extremo derecho, con una longitud de 4,5, está cerca de Turquía, de Polonia, etc. Y con un Producto Interno Bruto más bajo. Pero lo que me importa más que destacar a Chile en el concierto de estas naciones es efectivamente cómo se produce esta curva en que una constitución de mínimos asegura de alguna manera una mayor flexibilidad que permite un mayor o un mejor desempeño económico. Naturalmente no hay que simplemente llevarse por este criterio,
porque en algunos casos la constitución de mínimos puede también atentar en contra del principio de incertidumbre jurídica o puede entregarle un ámbito de acción al legislador o a los jueces que va más allá de lo que se esperaría en un sistema constitucional que protege las garantías mínimas. Pero me parece que es un elemento también a considerar en materia económica. Bien, bueno, espero haber respetado el máximo del tiempo. Este fue simplemente un barniz de lo que se podría hablar en media hora respecto del orden público económico en Chile. Y agradezco su atención y me quedo dispuesto a lo que estimen los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la excelente exposición. Tenemos una pregunta de Maximiliano Ravest. Vamos a habilitar el micrófono para que Max la pueda hacer de viva voz. Max. ¿Me escuchan? Sí. Muy interesante presentación, profesora Arancilla, particularmente la cita que el autor romano. Quisiera hacer un breve comentario. El orden público económico en nuestra Constitución es una novedad. No estaba tan presente en nuestras constituciones anteriores, y en esto de la polémica de si nuestra Constitución vigente instaura o no un modelo económico, yo tiendo a responder de que no lo instaura, pero sí había una preocupación, particularmente en la Comisión Ortúzar recibió, si mi memoria no me falla, al fiscal del Banco Central, para regular ciertos aspectos que eran relevantes para la economía, y también se creó una subcomisión de derecho a propiedad. Entonces, y otro comentario que me pasó en un debate que me tocó moderar con una asesora legislativa de la Fundación Teresita Santa Cruz, contra un muchacho de Revolución Democrática, él afirmaba de que era obvio que iba a estar consagrado en la nueva Constitución el derecho a propiedad, pero uno dice, no es lo mismo consagrar el derecho a propiedad con 2 líneas que consagrarlo en 2 páginas y media como la Constitución actual. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ve, o si usted ve o no, riesgos de que algún elemento del orden público económico sea eliminado en el actual debate constitucional, particularmente el caso del derecho de propiedad o Banco Central o cualquiera que usted estime pertinente comentar? Muchas gracias. No sé si respondo de inmediato o se van a hacer otras preguntas, Emiliano. No, responda y vamos haciendo el resto de las preguntas seguido. Todavía pueden dejar sus preguntas en el botón de pregunta y respuesta. Sí. Bien, bueno, naturalmente, muchas gracias Maximiliano por la pregunta. Entiendo que la pregunta parte del supuesto, naturalmente, que estamos en el escenario de redacción de una nueva constitución producto del triunfo del apruebo, naturalmente. Yo diría que desde el minuto mismo en que se comienza a redactar una constitución, una nueva constitución, no existiendo ningún precepto que obligue a incorporar los artículos de la Constitución actual, que es el escenario el que se produciría en ese caso, naturalmente siempre van a haber riesgos. Y van a haber riesgos para ambos lados, se podría decir, porque pueden haber riesgos de que las garantías económicas que existen en la Constitución actual no queden del mismo modo o queden atenuadas, o también podría producirse el riesgo para los que quisieran una realidad distinta, que las garantías no solamente permanezcan, sino que incluso se puedan hasta profundizar. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo resulta muy difícil hacer vaticinio respecto de qué es lo que va a ocurrir con la Constitución si es que no tenemos claridad respecto de la composición de esa convención. Y por tanto, para mí, o sea, a la respuesta de que hay riesgo, sí, hay riesgo. ¿Qué tan riesgoso va a ser? No podría decirlo mientras no conozcamos cuál va a ser la composición de esa convención, cómo va a ser su capacidad de lograr acuerdos, porque también puede ocurrir que cuando se realizan convenciones donde existen facciones que puedan ser un poco más intransigentes de lado y lado, hay 2 posibilidades: que la Constitución termine siendo un texto de mínimos
entregándole muchas atribuciones al legislador y a los jueces, o también puede ocurrir que esas facciones intransigentes entren en una lógica de transaccional burda, de que tú me das y yo te doy. Y eso hace que en algunos casos se introduzcan dentro de la Constitución preceptos contradictorios entre sí. Simplemente por decirlo de un modo, un artículo dice, bueno, se consagra el derecho de propiedad y sobre todas las especies, etcétera, con derecho de expropiación, y en otro se dice, bueno, la función social de la propiedad implica una expropiación y una limitación sin compensación. Estoy diciéndolo de un modo naturalmente burdo. Por lo tanto, ¿existe un riesgo importante? Sí, pero yo no podría cuantificarlo porque para eso hay que tener certeza de la composición de ese cuerpo constituyente, y eso no lo vamos a saber hasta que se produzcan las elecciones. Muchas gracias Jaime por la pregunta, la respuesta, perdón. Tenemos otra pregunta de Patricio Reyes. Vamos a habilitar el micrófono para que Patricio pueda hacerle voz alta. ¿Patricio? Sí, sí, estoy Emiliano aquí. Adelante. Bueno, le quería preguntar, aparte de agradecerle su exposición al profesor Arancibia, en el fondo, o en definitiva, ¿qué es lo que él presume que podría ocurrir en el evento de que gane el apruebo? Yo sé que este no es el trasfondo de su presentación, pero estamos en una doble alternativa, o el apruebo o el rechazo. En el evento de que ganara la posición apruebo, y tomando en cuenta las palabras que él mismo usó respecto de un texto mínimo o un texto máximo, que lo encontré un poco curioso como lo planteó. Una nueva constitución para nuestro país significaría que estaríamos sometidos a una reglamentación constitucional y desaparecería el efecto de las leyes complementarias que apoyan a una constitución, o no. No sé si es clara mi pregunta, profesor Arancibia. Le agradezco, Patricio, la pregunta. Yo agradecería un poco más de precisión si es posible. A ver, se dijo que la Constitución podría tener un texto mínimo, o contrariamente a eso, máximo. Si fuera máximo, o sea, si la Constitución como texto contemplara mucha información, mucha legislación, esto significaría que estaríamos sometidos absolutamente a su texto, y las leyes complementarias desaparecerían o no. No sé si aclaro con eso mi pregunta, profesor. Bien, muchas gracias, Patricio. Efectivamente, todo aquello que hoy en día existen, vamos a ver si logro responder de acuerdo a las expectativas que usted tiene. Si la Constitución fuera un texto que entrara en detalles que hoy en día están contenidos en leyes, naturalmente esas leyes complementarias que usted denomina pasan a no tener sentido, al menos en aquello que la Constitución recoge. Se produce una especie de derogación, no sé si orgánica o tácita, va a haber, depende del, o incluso expresa, podría ser también. Y por lo tanto, en eso lo que va a primar es la Constitución por sobre esas leyes complementarias. Ahora, yo tendría a pensar de que
por algo la Constitución se llama Constitución y la ley se llama ley. Y sería un desorden constitucional, a mi juicio, que se usara el texto constitucional para efectos de introducir normas que en realidad obedecen más bien al ámbito de reserva del legislador y que son normas que yo le entregaría a las mayorías circunstanciales que se produzcan en el Congreso. Porque la idea misma de Constitución es una idea de limitar el poder o de control supramayoritario. O sea, en la Constitución solamente deberían estar aquellos límites que nosotros no estamos dispuestos a que puedan ser infringidos por ningún legislador y por ninguna mayoría, sea de izquierda o sea de derecha. Aquellas cosas que nosotros creemos que da lo mismo el que gobierne o el parlamento que impere, no deberían hacer, o no están autorizados para hacer. Y todo lo demás debería estar sujeto precisamente al juego de las mayorías o minorías democráticas. Lo digo porque solo así me parece que uno puede asegurar un respeto universal a la Constitución como emblema. En el minuto mismo en que se procura utilizar la Constitución como un instrumento más en la batalla de las mayorías propias de un sistema legislativo, la Constitución pierde respeto y se empieza a modificar constantemente cada vez que cambian las mayorías. Y en el fondo, cuando una Constitución se cambia tanto como una ley, la verdad es que ha perdido todo su sentido. Y en eso, lamentablemente, ustedes habrán visto, yo ya expuse un cuadro, pero puedo seguir con los cuadros. Lamentablemente, quizás por nuestra cultura latino-continental, Latinoamérica es lamentable el recurso que tiene a reformar o eliminar constituciones. Porque mientras, esto ya lo decía Aristóteles, lo dijo el The Economist en 2014, mientras más se modifica una constitución, menos respeto se le tiene. Entre 1780 y el año 2000, Europa, los países de Europa Occidental, en un número similar a los países de Latinoamérica, modificaron su constitución 50 veces. Eso da que en este país promedio menos de modificación fue 3,5 por país en 120 años. Ese mismo estudio arrojó que en ese mismo periodo de 120 años, entre 1780, son 220 años, perdón, entre 1780 y el año 2000, ahí donde Europa modificó 50 veces, Latinoamérica modificó 200. Por lo tanto, nosotros tenemos un promedio de 10 constituciones por país, donde Europa tiene 3,5. Y eso habla también del respeto que le tiene el primer mundo a la necesidad de distinguir muy bien constituciones que aseguran principios mínimos y por lo tanto aseguran un mínimo de estabilidad en el tiempo, sin perjuicio que se pueden ir modificando de acuerdo a las circunstancias, y lo que son las leyes, que deberían estar entregadas a el juego democrático de mayorías circunstanciales, ¿no? Voy a decirlo de otro modo, o para distinguir entre lo que debería ser una constitución y lo que debería ser una ley, para evitar que se introduzcan dentro de la constitución preceptos que son más bien propios de una ley. Hay autores que dicen que ¿qué es lo que tiene que estar en una constitución? Aquello por lo que uno estaría dispuesto a dar la vida, en caso de que se quisiera ser abolido. Naturalmente puede haber una exageración ahí, pero yo pondría en la Constitución aquellos principios del orden justo por los cuales yo estaría dispuesto a dar la vida en caso de que se quisiera abolir. Y todo lo demás debería quizás tal vez estar en otro tipo de norma. Y por último, no quise alargar la presentación, pero ese mismo estudio de estos autores, que voy a volver a la cita, estos autores, Sedelis y Dominic, junto con mostrar este gráfico, mostraron otro que no quise incluir, y es que existe una curva muy similar donde ellos estudian que mientras más extensa es la Constitución, mayor es el grado de corrupción del país.
Entonces, y también la curva se comporta de un modo similar a la que estamos viendo, pero en sentido contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado en, si queremos tener una constitución que nos represente a todos, lo ideal es que asegure aquellos principios que nosotros no estamos dispuestos a cederle a ningún legislador. Una constitución sana no puede ser ni de izquierda ni de derecha. Es una constitución que simplemente asegura el orden justo, y cualquier instrumentalización que se pretenda hacer de ella termina siendo ya lo dijo Polibio, un riesgo muy grande. Muchas gracias, profesor Arancibia, por la respuesta. Bastante interesante el dato a propósito de las reformas que tuvieron las constituciones europeas versus las latino-continentales. Yo creo que en alguna medida también es bastante decidor. Y bueno, tenemos una última pregunta de Mauricio Quilpatay. Habilitaremos su micrófono para que pueda hacerla. Y esta última pregunta, luego una última intervención y cerramos. Mauricio. Hola profesor. Muchas gracias por su presentación. Solo quería precisar, o sea, hacer la pregunta en realidad, no yo precisar, que usted mencionó que las constituciones quizás sería mejor que fueran cambiando naturalmente con el tiempo para no caer en este nihilismo del progresivismo, y en el fondo ir respetando la tradición legal, digamos, lo que va pasando con la sociedad, pero no cae en contradicción con esta idea de que el cambio continuo de una constitución implica una falta de respeto. ¿Cuál sería la línea, cree usted ahí? Muchas gracias. Muy bien. Efectivamente, a ver, aquí hay un principio que hay que tener mucho cuidado, y es que para el modo de decirlo, y le agradezco la pregunta, es que es tan mala la petrificación constitucional como la reforma por reformar por reformar, o echar todo abajo para construir desde cero de nuevo. Y con eso, de alguna manera, no me estoy refiriendo al apruebo, porque cabe la posibilidad, y muchos partidarios del apruebo lo han dicho así, están los que rechazan para reformar y están los que aprueban, pero para, a la hora de construir una nueva constitución, respetar la tradición constitucional chilena. Entonces, yo lo que quisiera defender aquí es que es desaconsejable pretender que una constitución, por muy buena que sea, no pueda ser objeto de perfeccionamiento. Solo que por tratarse de una constitución, ese perfeccionamiento tiene que ser muy necesario, muy estudiado, y de ahí por eso que me parece que es positivo que esas modificaciones tengan que tener un alto quórum, porque esa es la mejor garantía de que existe una verdadera necesidad. Una de las razones por las cuales la Constitución Federal de Estados Unidos no ha tenido tantas reformas es porque precisamente se requiere un quórum mayor. Pero así todo, en algunos casos ha sido necesario someterla a enmienda. Entonces, yo lo que defiendo es la posibilidad de que las constituciones no queden petrificadas en el tiempo, sino que en algunos casos admitan perfeccionamiento. Lo que sí estoy en contra es que se pretenda que, para efectos de facilitar ese continuo, se rebajen los quórums de aprobación, o se pretenda simplemente incurrir en un ejercicio de reformar por reformar. Tiene que ser tiene que haber una necesidad con una entidad suficiente para dar el paso a abandonar lo que había. Esto ha sido graficado a lo largo de la historia con varios autores. Ulpiano tenía una frase que decía: para abandonar aquello que ha sido justo durante mucho tiempo es necesario tener muy buenas razones. Piensen ustedes, Abraham Lincoln enfrentó una constitución indirectamente esclavista. La Constitución de Estados Unidos no consagraba la esclavitud explícitamente, pero sí de modo indirecto. Y en un momento, cuando él estaba enfrentado a la necesidad de poder abolir la esclavitud definitivamente,
se le pasó por la cabeza, o quizás fue fruto del consejo de sus asesores, abolir la Constitución norteamericana. Y él dijo, por ningún motivo, lo que vamos a hacer es reformarla, pero la Constitución no se toca porque es la garantía de nuestras libertades. Tengo aquí la cita por si quisieran leerla. El The Economist en 2014 dijo lo mismo, hay que tener mucho cuidado en los cambios constitucionales constantes, pensando en Chile, y tiene una frase para el bronce que dice, la Constitución chilena tiene que ser cambiada pero no botada a la basura, ¿no? Y lo dijo el The Economist en 2014. Entonces, lo que yo quiero defender es que es muy malo el tradicionalismo constitucional que pretende cerrar cualquier posibilidad de modificación a la Constitución, ¿no? Y en ese sentido puede tener razón Thomas Paine, filósofo del siglo XVIII, contemporáneo a la Revolución Francesa, que dice que no se puede dejar la Constitución y el destino de los pueblos sometidos a la mano muerta de sus ancestros que redactaron la Constitución. De alguna manera, o pretender lo que quiso Licurgo con la Constitución espartana, de permitirla que se cambiara cuando él volviera. Y para que no se cambiara, bueno, todos sabemos, se suicidó y no volvió. Y finalmente terminó siendo modificada igual. O sea, todas las pretensiones humanas a lo largo de la historia de la humanidad de petrificar una norma no tienen destino. Y por eso que no hay que cerrarse. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero eso no significa que tiene que haber siempre cambio. Esto lo decía también Santo Tomás, lo decía San Agustín. Hay esto es simplemente una anécdota. Carondas de Catania en el siglo VI a.C. había una práctica que se llamaba la nomotesia en el lazo, que efectivamente era tal el celo de este gobernante por mantener que su constitución se mantuviera intacta, que estableció la siguiente norma: la constitución está intacta, pero el que quiera promover una reforma, y con eso dijo, me va a asegurar que nadie va a proponer una reforma, vamos a reunir a todo el pueblo, y el que quiera proponer una reforma a la Constitución o la norma fundamental se tiene que parar delante de todos con una soga al cuello, ¿ya? Y por lo tanto, con la soga al cuello tiene que hacer la propuesta. Si el pueblo aprueba la reforma, se incorpora al texto. Si la rechaza, y entonces uno podría pensar que con ese tipo de instituciones nadie se iba a atrever a promover una reforma, pero la historia cuenta, y esta es la parte más simpática, que ante la expectación de todo el pueblo, se paró un hombre que no tenía un ojo, y dijo, yo voy a proponer una reforma a la Constitución. Y bueno, le ponen el lazo, y dice, miren, yo soy un hombre que no tiene un ojo, soy tuerto, y yo quiero proponer una modificación a la ley del talión. Porque la ley del talión dice ojo por ojo. Pero ¿qué pasa con aquel que le priva del único ojo sano que le queda a un hombre tuerto? ¿Le van a sacar solo uno o le van a sacar los dos? Yo creo que en ese caso no se puede aplicar el ojo por ojo. Porque si alguien priva a un hombre tuerto de un ojo, tendrían que sacarle los dos, porque al otro lo ha dejado sin visión. Y bueno, curiosamente el pueblo aprobó esa moción y se modificó la norma fundamental. Entonces, bueno, es simplemente por dar esa anécdota. Para cerrar la respuesta, yo creo que es tan mala la petrificación como la disrupción constitucional y la reforma por reforma, ¿no? Eso sería. Muchas gracias por la respuesta, profesor Arancibia. Ha estado bastante interesante la presentación. Yo tenía una pregunta quizá ya un poco más de fondo, ¿cierto? Relativo a esa cita de Polibio que usted mencionó y que, bueno, algo tangencialmente abordó en esta última respuesta y, digamos, tiene que ver como si cree usted en algún sentido que ha pasado precisamente lo que dice Polibio en esa cita que usted señaló, probablemente en nuestra realidad chilena y que hoy día llevó, digamos, a sentir una especie, o que se generó finalmente un agotamiento respecto de la Constitución o de ese, comillas,
muy entre comillas, modelo que se acusa tiene la Constitución. Uh-huh. Claro, es difícil a mí entrar en contingencias, pero fíjese que el otro día leyendo a Tomás Moro decía que los estadistas tenían que tener 3 virtudes: la ciencia, la prudencia, o sea, la ciencia, el conocimiento técnico, la prudencia y la virtud personal. Y a mí me parece que esos 3 requisitos son muy importantes, y me parece que parte del... y aquí no quisiera operar como catón o moralizante, porque en el fondo nadie lo es, pero en el fondo yo creo que parte de la crisis social que hemos vivido en este periodo y de deslegitimidad del sistema es que han habido ejemplos lamentables, tanto en el sector público como en el sector privado, de inclinaciones o tentaciones a abandonar, en el caso de los servidores públicos, la preeminencia del interés público por sobre el privado, y en el caso del sector privado a abandonar el criterio en las relaciones de justicia y el respeto a los intereses del todo que describí en mi exposición. Entonces, cuando la élite, tanto estatal como privada, en algunos casos no ha tenido buenos ejemplos, es muy probable que eso sea un caldo de cultivo para un malestar que puede tener legitimidad, pero que no podemos dar garantía de que en sus canales de expresión sea totalmente, en algunos casos, inadecuado, porque lo propio de un régimen democrático es respetar el modo que se tiene de tomar las decisiones y los resultados de esas decisiones, y respetarlos pacíficamente. Y por lo tanto yo al menos me parece que cualquier solución que se pretenda aplicar de carácter violento, cualquiera sea la nobleza del fin, es algo inapropiado. Y puede ser que en ese caso haya algo parecido a lo que esté ocurriendo según lo que dijo Polibio. Perfecto, muchas gracias por la respuesta y bueno, por la exposición en general. Estamos muy contentos por que haya participado con nosotros. Con esto damos por terminado el ciclo de Chile Constituyente. Desde mañana estarán disponibles todas las presentaciones del ciclo en nuestra página en YouTube, en Fundación Jaime Guzmán. Podrán verla ahí. Y también, bueno, la difundiremos por nuestras redes para que estén atentos a ello. Profesor Jaime, agradecemos enormemente su participación con nosotros, estamos realmente muy satisfechos y esperamos, bueno, encontrarnos en otra instancia, y muy agradecido también a todos los participantes de este ciclo, hasta los que perseveraron, digamos, desde el principio hasta el día de hoy. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos, gracias por la atención. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.